Bueno, el tema entonces sería sobre cardiopatía isquémica en la mujer. Bueno, primero que todo siempre me gusta presentar esta diapositiva en la cual se demuestra que la primera causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular. Vemos entonces tanto para hombres como para mujeres va a ser la primera causa. Esto de acuerdo a esta estadística de la Organización Mundial de la Salud. En esta segunda diapositiva lo que estoy mostrando no solamente es que es la primera causa, sino que es la primera causa de muertes cardiovasculares prematuras. Esto va a ser tanto para hombres como para mujeres. Ahí vemos entonces la proporción, vemos entonces que los accidentes cerebrovasculares están en el tercer ítem. Pero esto lo consideramos entonces ya de importancia porque no solamente es en la población general, sino también va a ser a nivel de lo que es la mortalidad prematura. En esta diapositiva mostramos entonces lo que sería la enfermedad cardiovascular en Estados Unidos. Vemos entonces cómo hay una disminución de la enfermedad cardiovascular a nivel lo que es la curva para hombres y vemos cómo en la mujer aproximadamente en el año 84 hubo un cruce de esas curvas, poniéndola en primer lugar, subiendo la mujer como primera causa de muerte y aparte de eso superando al hombre. Y las primeras guías que se vinieron a escribir fueron en el año 99 ante esta situación. Llegaron a morir una mujer diaria por minuto en Estados Unidos. Se llegó entonces, de acuerdo a esta tendencia hacia el descenso en la curva, se llegó entonces a plantear de que habían algunas condiciones que habían beneficiado esto, las cuales eran mejor diagnóstico, mejor tratamiento, tratamientos más oportunos, y una buena utilización de las técnicas, de las guías de aplicación, de la aplicación de las guías tanto para la parte de prevención primaria como secundaria. Entonces en la primera vemos entonces lo que es la población menor de 55 años, 55 a 64 y más de 65 años. Vemos que los más beneficiados en el tiempo han sido aquellos de 65 años, tanto para hombres como para mujeres. A nivel de los 55 a 64 años, vemos ya que es muy importante en hombres, pero en la mujer tiene tendencia a un plató. Y prácticamente es un plató a nivel de los 55 años. Entonces se está planteando qué está pasando con las mujeres, porque en esta edad no se han visto los resultados como se están viendo en otras edades o como se están viendo en el hombre. Una de las causas es que no se está insistiendo bien en lo que es el control de los factores de riesgo, en lo que es el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y la aplicación de los tratamientos que sean oportunos a las dosis adecuadas y que haya una buena adherencia a los tratamientos. Y ya vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Bueno, no podía haber una charla de cardiopatía isquémica en la mujer sin que habláramos algo de los estrógenos, aunque pareciera que como que los cardiólogos no deberíamos hablar de estas cosas. Pero bueno, vemos que todo parte de un ciclopentano que va a ser la base para estrógenos, progestinas, andrógenos, y cada uno, bueno, con las progestinas entonces, que tienen sus diferentes formas de manifestarse, y los estrógenos. Vemos que dentro de los estrógenos, el más importante que hay es el E2, el llamado estradiol, que es el que tiene la carga estrogénica principal. Sobre él va a recaer la responsabilidad de lo que es los efectos estrogénicos para ver los beneficios sobre la enfermedad cardiovascular, sobre el árbol cardiovascular. Esta diapositiva que pareciera muy compleja, realmente lo que queremos decir es solamente que todo parte de la molécula de colesterol para de ahí, a través de todo este amplio y complicado esquema de enzimas, se van a producir entonces estrógenos, progestinas y también los andrógenos. Sobre esto se basa el beneficio de lo que puede tener el estrógeno y cómo va a actuar. Vamos a ver entonces esta imagen. Simula, por supuesto, una célula, el endotelio. Vemos entonces lo que es el estradiol, va a tener un efecto sobre los receptores alfa y beta que van a estar dentro de la célula, en el citosol. Va a haber una vía a través del microsoma, de la mitocondria, que va a favorecer la disminución del ROS y del peróxido, que a la final lo que va a hacer es una disminución del estrés oxidativo. Entonces ahí vemos el primer aspecto positivo que va a tener la estimulación del estradiol sobre esos receptores a nivel de lo que es el endotelio. Esto ya para empezar a ver los efectos beneficiosos que va a tener el estrógeno. Aparte de la vía mitocondrial, va a existir también una vía genómica. ¿Por qué una vía genómica? Porque vamos a ver la estimulación a través de los receptores que están dentro de las células y va a haber entonces una codificación a través de los genes que van a favorecer entonces la formación de enos y de COX-2,
que a la final, ¿qué va a repercutir? Un aumento entonces de las prostaglandinas y va a haber un aumento entonces del no. ¿Qué efecto va a tener la presencia de estas dos sustancias? Va a favorecer entonces la vasodilatación del endotelio. Si vamos entonces a la parte de lo que sería el estrógeno y propiamente la vasodilatación sobre el músculo liso, vamos entonces a tener que el estímulo a nivel de lo que es el receptor, nuevamente va a haber otra vía sobre la que va a actuar, que va a ser entonces sobre la fosforilización para producir un aumento del IP3, inositol trifosfato, que va a favorecer la formación de calcio, y este a través de la camodulina va a provocar entonces la formación de ENOS, y este a su vez del óxido nítrico. Igualmente va a haber entonces un aumento de las prostaglandinas por otras vías. Este estímulo directo sobre la musculatura lisa también nos va a dar un efecto directo sobre los receptores para deprivar el influjo de calcio y así favorecer entonces la vasodilatación. Entonces vemos cómo los receptores de estrógeno los vamos a tener en todo, de pies a cabeza las mujeres tenemos receptores de estrógeno. Los tenemos entonces en el endotelio y los tenemos en la célula vascular lisa. ¿Qué pasa cuando están entonces a nivel de estrógeno, a nivel de la célula, del endotelio y de las células lisas? Vamos a ver entonces el efecto de vasodilatación. La biología del dimorfismo sexual en la enfermedad cardiovascular realmente no se conoce. Muchas cosas todavía quedan por estudiar y creo que eso es interesante porque eso nos va a mantener, porque algunas cosas sí las podemos explicar solamente con esta explicación como la que di anteriormente sobre lo que es el tratamiento a nivel de los receptores. Genes, hormonas y función autonómica también van a favorecer y van a contribuir a esta diferencia. Las mujeres van a experimentar mayor fluctuación en niveles hormonales en su vida que los hombres, y el riesgo cardiovascular puede ser afectado por cambios como embarazo, menopausia, uso de anticonceptivos hormonales y terapia de reemplazo hormonal. Aquí vemos, después de ver lo que sucede a nivel de la función endotelial en la enfermedad cardiovascular, vemos, por ejemplo, qué pasa con la menopausia. Va a haber una disfunción endotelial, va a haber una alteración de la vasodilatación dependiente del endotelio. Cuando se hace una oophorectomía, va a haber una deprivación estrogénica aguda y va a haber una disfunción endotelial. Pero es increíble lo rápido que puede pasar. Una semana después de la deprivación ya empieza entonces a haber una disfunción endotelial. O sea, la situación es bien precoz. Por eso es la importancia cuando hablamos de mujeres jóvenes y de infartos, porque eso va a favorecer también que en estas mujeres más jóvenes se coloquen en un riesgo cardiovascular a tempranas edades. Las mujeres con insuficiencia ovárica precoz, hipogonadismo, hipotalámico, atletas amenorreicas, va a haber también una disfunción endotelial. Todo por una disminución entonces de los niveles de estradiol. Aquí en esta diapositiva vamos a ver el estatus menopáusico comparado con las diferentes situaciones clínicas. Vamos a ver que una mujer de bajo riesgo premenopáusica, una vez que llega a la menopausia, va a aumentar y va a ser mayor todavía en la posmenopausia. Va a subir entonces la categoría, va a tener de arterias normales, va a haber estrías grasas y después va a haber más posibilidad de formación de placas. Pero si la mujer tempranamente en la premenopausia tiene mayor riesgo ¿por qué? Por los factores de riesgo que se han mencionado muchas veces. Eso va a favorecer entonces que vaya a haber más formación de placas, de estrías grasas, por supuesto, después de placas, y que vaya a haber eventos clínicos en esas mujeres con mayor riesgo. Del estudio WISE se hicieron la determinación de estradiol en mujeres, los niveles glicéricos de estradiol relacionados entonces con los eventos coronarios. Entonces vimos que a diferentes niveles de estradiol vemos entonces que aquellas que no tienen enfermedad arterial coronaria, vamos a ver que tienen niveles más altos, pero aquellas que ya tienen enfermedad coronaria, entonces vamos a ver que tienen menores niveles de estradiol. Este estudio entonces muy precozmente se pudo relacionar esos niveles de estradiol con la presentación de eventos clínicos de enfermedad cardiovascular en la mujer. Comparado con el hombre, la mujer a edades similares va a tener menos enfermedad arterial coronaria obstructiva, va a haber más enfermedad isquémica, va a haber mayor función preservada del ventrículo izquierdo y mayor tasa de isquemia miocardia. En la fisiopatología del infarto agudo del miocardio vamos a ver que hay 3 eventos vasculares subyacentes a la oclusión trombótica coronaria responsable del infarto agudo del miocardio: ruptura de placa, erosión de la placa y calcificación de los nodos. Vemos que la ruptura de placa definitivamente sigue siendo la primera causa y es responsable del 76% de los infartos fatales en el hombre y el 55% de las mujeres. Pero estamos hablando que las mujeres son el 55%, es apenas la mitad. ¿Qué pasa con la otra mitad de estas pacientes?
Para esto se puede responder con lo que sería lo que llamaríamos enfermedad isquémica cardíaca. Entonces, es el término que se ha tratado de implementar. Las nuevas guías, las nuevas publicaciones tratan de establecer que debemos hablar de enfermedad isquémica en la mujer. ¿Por qué? Porque los mecanismos fisiopatológicos implicados van a ser diferentes. Que el doctor que está ahorita en la mesa, el doctor me decía también, ¿hace cuánto tiempo que esto lo estamos viendo? Vemos cateterismos con coronarias que parecieran normales, pero resulta ser que tenemos otras características, y es la reactividad coronaria, la disfunción microvascular, erosión de la placa y microembolización. Entonces, al conocer estos cambios fisiopatológicos que vamos a lograr, va a ser conocer más allá de la descripción anatómica de la enfermedad obstructiva, mejorar la detención de riesgo y también las estrategias terapéuticas. Los estudios que se hacen respecto a esto, a todo lo que es la parte de cardiopatía isquémica, muchos estudios han tratado de extrapolar los resultados en el hombre, a la mujer, y ya vemos que las características pueden ser diferentes. Bueno, son diferentes. Esto va a dar también que el dolor en la mujer, cuando va a hacer manifestaciones clínicas, van a ser diferentes. Aquí vemos entonces que la mujer va a consultar más por angina que el hombre. La definición de angina típica va a derivar del análisis de poblaciones a predominio masculino. Entonces resulta ser que los típicos son los hombres y las atípicas somos las mujeres. Deberíamos tener características propias que definan el dolor coronario en la mujer. Entonces vamos a ver opresión precordial, diaforesis, disnea, dolor en brazos y hombros, más frecuente manifestación de isquemia en mujer y hombres, pero no la asociación con el ejercicio. La mujer tiene tendencia a hacer más disnea en reposo. Las diferencias en la presentación de los síntomas disminuyen las poblaciones añosas. ¿Por qué? Porque también vamos a ver personas ya mayores, eso lo sabemos todos, que vamos a ver lo que se llaman los equivalentes anginosos, que a lo mejor vemos disneas, diaforesis, otros síntomas, en lugar del dolor típico retroesternal, aun si son hombres mayores. Y bueno, la ausencia en la gráfica vemos la ausencia de síntomas típicos, en mujeres vemos que es mayor que en hombres. ¿Cómo es las características de la población cuando nos van a llegar a las salas de urgencia con un infarto agudo del miocardio? Vamos a ver entonces que esa población, las mujeres son mayores, son diabéticas, tienen más hipertensión, son más dilipidémicas, tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca y tienen más antecedentes de insuficiencia renal. Esto es tomado del estudio PROSPECT. Vemos también que cuando se presenta un síndrome coronario agudo a predominio del ST, es aproximadamente, puede llegar, de acuerdo al estudio PROSPECT, vamos a ver que fue entre el 70 y 75%. A pesar de la mayor edad y comorbilidades, el estudio PROSPECT mostró que en el síndrome coronario agudo las mujeres tienen menos lesiones culpables, no culpables por vaso y menor número de vasos con lesiones no culpables que los hombres. Este cuadro que pareciera un poquito complicado, no es que las mujeres seamos complicadas, pero resume bastante bien lo que puede ser todo este cuadro complejo, lo que es en diagnóstico, síntomas y cómo medirlo. Vemos entonces lo que habíamos hablado de que la reactividad coronaria, difusión y erosión van a ser los primeros mecanismos. Va a haber unos síntomas entonces atípicos que van a caracterizar a la mujer, va a haber unos factores aceleradores como esa menopausia precoz, ese agrupamiento de factores de riesgo que hablábamos que iba a haber la deprivación del estradiol. Vamos a ver esos síndromes ovarios poliquísticos, hipoestrogenismo y menopausia que también van a dar una tendencia a tener menos niveles de estradiol. Esas alteraciones hormonales van a estar acopladas con factores proaterogénicos conocidos que hablábamos anteriormente en otras conferencias sobre lo que son el riesgo cardiometabólico. Van a favorecer entonces esa enfermedad vascular. Entonces esa enfermedad vascular vamos a ver, como bien se muestra en la figura, vamos a ver esta distribución de las lesiones donde vamos a ver que no va a ser necesariamente obstructiva. Durante el tratamiento durante el infarto agudo del miocardio, vamos a ver que las mujeres van a ser menos referidas para tratamientos apropiados durante el infarto, comparadas con hombres, a pesar de que la terapia las beneficia. Vamos a ver cómo todo lo que son betabloqueantes, antiagregantes plaquetarios, incluso la trombolisis, se piensa mucho más en la mujer en el momento de administrar los tratamientos. Una de las causas es las mujeres se complican más, hacen más sangrado, tienen más efectos colaterales. Entonces, muchas veces depende también de lo que son la farmacocinética y dinámica de la mujer. En cuanto a estos medicamentos, el índice de masa corporal suele ser menor también y la distribución de los medicamentos suele ser diferente también que en el hombre. Pero como siempre se ha hecho una extrapolación de los tratamientos, este tipo de situaciones puede suceder. A pesar de las estrategias como trombolisis o PCI, la mujer presenta peores resultados.
Pero la mujer tiene mayores resultados con PCI comparada con la terapia trombolítica. Siempre vamos a ver que la mujer posterior a trombolisis va a tener más complicaciones. La mujer tiene mejores resultados con PCI comparada con la terapia trombolítica en el contexto del STEMI y beneficiarse de una estrategia invasiva temprana en el contexto del no STEMI. Las guías van a recomendar que la mujer que tuvo un infarto, bien sea STEMI o no STEMI, deben ser tratadas con los mismos agentes farmacológicos que los empleados para los hombres, tanto para tratamiento agudo como para la prevención secundaria. Entonces, todo lo que es para tratamiento de prevención secundaria debe ser utilizado. Pero hay un subuso de las terapias recomendadas, incluyendo antiagregantes y estatinas. Esto ha incrementado las tasas de readmisión, reinfarto y muerte en el primer año después del infarto. Es importante este último tema porque puede haber mujeres jóvenes infartadas a las cuales entonces hay que vienen tomando una terapia de reemplazo hormonal y van a requerir suspenderla. ¿Cuál es el criterio de las guías para continuar utilizando la terapia? Que la mujer definitivamente insista en seguirse tomando la terapia hormonal. ¿Por qué? Porque le ha visto los beneficios, el bienestar que eso puede causar, o la sensación de bienestar que puede causar y también los otros efectos para los cuales fue indicada la terapia. Pero la terapia de reemplazo hormonal nunca va a ser indicada ni para prevención primaria ni para prevención secundaria. Entonces, debe ser suspendido el tratamiento, que es lo único que se puede indicar, son tratamientos locales, con geles a nivel vaginal para poder dar tratamiento con terapia de reemplazo, pero solo y exclusivamente tratamiento tópico. Entonces, la enfermedad isquémica en la mujer joven, vamos a hacer como hablábamos al principio, de que era la que tenía quizás menos beneficio en lo que es el descenso de la mortalidad. Vamos a ver entonces, es aquella enfermedad que está presente en menores de 50 años, tiene una alta mortalidad, probable por retraso en el diagnóstico y tratamiento menos agresivo. Hay varios factores de riesgo que están incluidos como la diabetes, síndrome metabólico y tabaquismo, que son fuertes productores de la enfermedad isquémica en la mujer comparada con la mujer mayor. Y realmente es nuestro objetivo lograr lo que se llama el estado de salud ideal en la mujer, que ya lo he mostrado en otras diapositivas, en otra presentación: no fumar, índice de masa corporal menor de 25, actividad física adecuada, dieta saludable, colesterol total menor de 20, glicemia menor de 100 y una presión arterial normal, pacientes no tratadas. Conclusión: la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la mujer. Conocer el contexto de la fisiopatología, presentación clínica y terapéuticas clínicas en el contexto de la cardiopatía isquémica en la mujer llevarán a estrategias oportunas y eficaces a tener mejor resultado en este contexto clínico. El tratamiento oportuno de la presión primaria y secundaria en la mujer. En este contexto les recomiendo que recientemente se publicó una guía de la Sociedad Americana de Cardiología sobre infarto en la mujer.